Hola, hola, ¿se escucha? Sí. ¿Está bien? Empezamos a grabar entonces y damos la clase. Decía, hasta ahora empezamos con fluidos, con hidrostática, que es el estudio de los fluidos en reposo. Vamos a estudiar hoy y la próxima clase fluidos en movimiento. Y vamos a distinguir hoy a los fluidos ideales. Ideales, como la palabra lo indica, no existen, ¿sí? Pero tienen una característica en donde podemos considerar que tiene viscosidad despreciable, ¿sí? Esta característica que figura acá, viscosidad despreciable, representaría la viscosidad del rozamiento interno del fluido, lo que le cuesta fluir, ¿sí? A todos los líquidos, en mayor o menor medida, les cuesta fluir. Hablo de líquidos, ¿sí? O gases también, pero estoy hablando de líquidos. Es decir, no es lo mismo hacer fluir agua por una cañería que hacer fluir sangre, como lo hace el corazón, que hacer fluir aceite, ¿sí? El rozamiento interno, digamos, está muy vinculado a la viscosidad. Yo acá puse una filmación para comparar el tiempo de caída de agua y aceite, ¿sí? Para que se entienda de qué hablo cuando hablo de viscosidad. Son jeringas iguales. Puse la botella de agua del lado del agua, ¿no? Y la de aceite del lado del aceite. Ven que el agua va mucho más rápido. Bueno, leamos esto que puse acá. En algunos ejercicios vamos a despreciar la viscosidad del agua. Es decir, vamos a considerar al agua un fluido ideal, ¿sí? En otros, no. En otros vamos a considerar al agua como un fluido real. Depende de la situación digamos, que necesitemos, ¿no? Cuando lo consideremos con viscosidad no despreciable, vamos a hablar como un fluido viscoso, como un fluido real, que es la próxima clase. Por hoy no, por hoy va a ser sin viscosidad. Y fíjense la diferencia entre hablar de viscosidad, ¿sí? El aceite es más viscoso que el agua, y de densidad. El aceite es menos denso que el agua. Cuando los pones uno arriba de otro, queda arriba el aceite y abajo el agua. ¿Sí? No es la misma densidad que viscosidad, aunque terminan con la misma parte, con el mismo sufijo, digamos, ¿no? Las palabras. Bien. En la circulación de fluidos, lo primero que nos va a interesar, la primera magnitud a definir es el caudal. El caudal se puede definir de dos maneras, es decir, siempre es cantidad sobre tiempo, ¿sí? O es masa sobre tiempo, y a eso se le llama caudal másico, o es volumen sobre tiempo, que es el que nos va a interesar, que es volumen sobre tiempo, que está puesto ahí en la diapositiva. ¿Está bien? Bien. Ahora, fíjense que si va a fluir este volumen se puede considerar un cilindro. Podemos calcular el volumen del cilindro como superficie de la base por altura. Esa altura, si está acostado, lo estoy imaginando acostado, es el desplazamiento, lo que se desplaza del agua, ¿no? O el fluido. ¿Se entiende? Por eso yo acá, en vez de poner altura del cilindro, puse superficie de la base por delta X, que sería el desplazamiento, la altura del cilindro. ¿Por qué? Porque aprovecho esto, delta X sobre delta T, en cinemática vimos que es velocidad media, ¿no? Y si nosotros pensamos que ese fluido fuera con velocidad constante, lo podemos pensar como la velocidad del fluido en esa cañería y entender al caudal, además de como volumen sobre tiempo, como superficie por velocidad, superficie del conducto por la velocidad del fluido. ¿Está bien? Esto lo vamos a usar mucho. Esta definición de caudal, la letra Q para el caudal, aunque se escribe con C, la vamos a usar. Y en términos de unidades, bueno, acá hay el sistema internacional es metro cúbico sobre segundo, pero hay otras y vamos a usar otras acá, si no, nos vamos a quedar solamente con estas. Litros por minuto es el caudal en que habitualmente se da el caudal de la sangre, ¿sí? 5 litros por minuto, en el cuerpo nuestro, el cuerpo humano, el centímetro, o sea, volumen sobre tiempo.
la unidad que quieras de volumen sobre la unidad que quieras de tiempo. ¿Sí? Acuérdense que el litro es decímetro cúbico. ¿Sí? Bien. ¿Qué es esto? Charán. Es un conducto, ¿sí? Que acá tiene una superficie y después se angosta. Y lo que estoy proponiendo con esta imagen es que la velocidad en la parte ancha es menor que en la parte angosta. ¿Les parece eso? ¿Tienen alguna experiencia de que esto sea verdad? Sí, profe, porque pasa a estar mayor cantidad o sea, no mayor cantidad de agua, sino como que la presión es mayor y si hay mayor presión, hay mayor velocidad. No hablé de presión todavía, ¿eh? Yo lo Yo asocio por hablé eso, como cuando tapás la punta de la manguera y sale con más rapidez el agua. sale con más rapidez porque hay menos espacio. Entonces, es verdad, ahí está el ejemplo cotidiano, de tapar la punta de la manguera para llegar más lejos, ¿no? Para que el agua salga más rápido. La presión no, por ahí ejerce más fuerza contra lo que golpea el agua cuando sale de la manguera. Pero la presión no, todavía no hablé y no quiero hablar en este momento. No es mayor la presión necesariamente. Por eso hablo de la velocidad y la sección. ¿Está bien? Más bien tiene que ver con lo incompresible del líquido. Por eso dije, vamos a hablar más de líquidos que de gases. Eh, Cuando pongamos números, ¿no? Fíjense que si del lado 1, del lado ancho, avanza cierto espacio, o sea, hay un litro que se corre, por ejemplo, ese litro necesariamente se tiene que correr en la parte fina también. Y como es más angosta, piensen en el frente de ese cilindro de un litro, en el frente de un ancho avanza poco, en el frente angosto tiene que avanzar mucho para que pase todo, porque no se puede comprimir en el medio. ¿No se entiende? Mm. A ver si traje las jeringas. Ya, a ver si están las jeringas. No, bueno, las desarmé. Pero en el caso de la jeringa grande y chiquita se veía que si el émbolo grande avanzaba poco, el émbolo chiquito avanzaba mucho, ¿sí? Para conservar el volumen. Bien, ahí está. ¿Sí? Menos sección, más velocidad. Los volúmenes son iguales. El desplazamiento 1 es la velocidad que es menos en el mismo tiempo que el desplazamiento 2, ¿no? Donde tiene más velocidad. O sea, más velocidad, más desplazamiento. Menos velocidad, menos desplazamiento. Lo que estoy poniendo como condición acá entonces es que los caudales sean iguales porque el líquido no se comprime, es incompresible. ¿Sí? Estas son las condiciones que se ven en el dibujo para que el caudal 1 sea igual al caudal 2. Primero, lo que les dije, que sea incompresible. Y segundo, que no haya entradas ni salidas del líquido en el medio. Estoy pensando en las puntas, en el punto 1 y en el punto 2. ¿Sí? A eso de entrada o salida se le llama fuente o sumidero. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando el conducto se ramifica y no como en el caso anterior? Acá tenemos las 3 gotas que salen repartidas, ¿sí? Como vimos en la carátula. ¿Está bien? Acá ya no sería Q1 igual Q2 igual Q. Acá ya el planteo es más completo y es más general, y siempre conviene plantear esto, es la sumatoria de los caudales entrantes a la cañería es igual a la sumatoria de los caudales salientes de la cañería. Y después vemos, si hay uno solo, esa sumatoria se convierte en un solo término. ¿Sí? Pero tengan en cuenta eso. Vamos a trabajar siempre con ramificaciones de la misma medida. ¿Sí? Como si fuera, en la diapositiva que viene, los capilares en el circuito sanguíneo, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasa acá? Si pensamos en que el circuito es la parte roja, la parte de sangre oxigenada, arterial, y la entrada es a través de la arteria, el circuito arterial, la salida sería por los capilares, ¿sí? Por lo menos para el circuito sistémico, no para el pulmonar. El circuito pulmonar acá
con su vena, y la aorta que alimenta el circuito sistémico. Entonces, el caudal en la aorta, está marcado ahí, es igual a la suma de los caudales en todos los capilares. Esta es una aplicación de la formulita que puse antes de sumatoria de caudales entrantes igual sumatoria de caudales salientes. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Bien. Suponiendo a todos los capilares de la misma sección, ¿no? Como les dije antes. Bueno, esta sumatoria, como son todos iguales, va a ser de términos iguales, ¿sí? Va a ser área de un capilar por la velocidad en ese capilar, área del otro capilar por la velocidad del otro capilar, área de otro capilar por la velocidad del otro capilar. Y si sumas todos términos iguales, pones un solo término, que es el caudal en un capilar, y lo multiplicas por n, que es el número de capilares. Por eso lo puse de esta manera, abreviada, la sumatoria de arriba, ¿sí? O sea, esta sumatoria se va a convertir en esto, donde n es el número de ramificaciones. En general pensamos en una sola entrada y varias salidas, pero podrían ser varias entradas y varias salidas. Acá hay un ejemplo concreto sobre lo que puse antes. Para que acá hice libro, les puedo contar lo que hice, pero... Ah, Marcelo, sos terrible. Espera, a ver si... ¿Cómo hago para poder estudiar gráfica acá? Resulta que no me definía entre poner A o B. A y B o 1 y 2. Entonces puse en el Word, puse reemplazar, ¿vieron acá? Que dice reemplazar. Puse reemplazar 2 por B en un momento y me quedó cambiado en lugares que no quería. Yo lo quería hacer como un subíndice y quedó así. Ahí quedó, 2 por... Ahí está. No descubrí que acá también, me pasó en varios lados y no descubrí que acá también. Ahí va. En una mujer adulta y en reposo, el caudal sanguíneo de la aorta es 84 centímetros cúbicos por segundo, ¿sí? Volumen sobre tiempo. ¿Cuánto les dije antes yo que era el caudal sanguíneo, que es conocido? ¿No era 13 algo? 12, No, 8 creo que era. no, esa es la presión. No, caudal Hablo del no. caudal. La cantidad hoy lo dije, hace un ratito. Cuando dije de las unidades, ¿no? 5 litros por minuto, ¿no se acuerdan? ¿No? No, bueno, el caudal sanguíneo es 5 litros por minuto, y si lo pasan eso de unidades a centímetro cúbico sobre segundo, les va a dar 84, ¿sí? Más o menos. Bien, igual acá está para trabajarlo sin cambio de unidades. Si se considera que los capilares sanguíneos son de igual tamaño y que por ello fluye un caudal de 4,2 por 10 a la menos 9 mililitros por segundo, ¿está bien? Son de igual tamaño, como les comenté antes, que cuando usamos ramificaciones van a ser todas iguales, ¿sí? Y como los capilares son muy, muy, muy finitos, el caudal que tienen es muy chiquito, es muy poco, ¿sí? 4,2 por 10 a la menos 9 mililitros por segundo en cada capilar, ¿está bien? Imagínense que 84 mililitros, que son los centímetros cúbicos por segundo, se reparten en muchísimos capilares para poder ocupar en cada uno este cachito nada más. ¿Sí? Hay muchísimos capilares. El número de capilares sería aproximadamente, y esa es la pregunta justamente. ¿Se entiende la propuesta del ejercicio? No, profe. Es decir, caudal entrante es igual a n por caudal saliente por un capilar. Sí. Bueno, la pregunta es n. Tenemos el caudal ¿Cuántos capilares entrante, son? claro, ¿cuántos capilares son? Tenemos el caudal entrante, que son 84 centímetros cúbicos por segundo, y el caudal saliente en cada capilar, que es 4,2 por 10 a la menos 9 mililitros por segundo. La pregunta es n. Es bien sencillo, es aplicar la fórmula. Y despejar n, pasar dividiendo el caudal en un capilar. ¿Sí? Para empezar esto. Bien. Pero yo quiero que antes pensemos y miremos las opciones. ¿Sí? 5 por 10 a la menos 11. ¿Cuántos capilares serían? 0, algo.
0. 0, ¿sí? El 5 después de 11 lugares de la coma. Se dice, el número de capilares sería aproximadamente 0. 4,2 por 10 a la menos 9. No podría ser, profe, ninguno. Ninguno de estos tres puede ser. ¿Se entiende por qué lo señalé así? Sí. ¿No tengo capilares? Pregunta la chica esta. ¿Está bien? Bueno, son opciones que sin hacer cuenta ya las tachan, pensando nada más un poquito. Acá está el B de nuevo que era 2. Bueno. 8,4 por 10 a la 1 es 8,4. ¿Puede ser que una persona tenga 8 capilares? No, profe, es imposible. ¿No? No. Bueno, entonces las opciones pueden ser esta o esta. Vamos a hacer las cuentas sabiendo que todas estas 4 se tachan. ¿Sí? Ahí está. Se tachan. Suma de los caudales salientes igual a suma de los caudales entrantes y salientes. El caudal en la aorta es, bueno, acá quedó así, N por el caudal en un capilar. ¿Sí? Recuerden esto, ¿no? Que 1 mililitro es 1 centímetro cúbico. O sea, acá no hay que hacer pasajes de unidades. Acá se puede poner directamente centímetro cúbico. Entonces, el caudal en la aorta es igual a N por 4,2, este es un 2, por 10 a la menos 9 centímetros cúbicos sobre segundo. Claro, ya sé lo que me pasó. Yo usé como subíndices la B y quise usar como subíndice el 2 y puse así, ¿no? O al revés. Y me cambió en toda la presentación. Yo quería cambiar en una sola diapositiva y ahora veo que están todas las diapositivas cambiadas. Por eso pasó. Yo cambié, modifiqué bien una. Bueno, ¿qué va a ser? Esas cosas. Bueno, ya puse centímetro cúbico, ¿no? En vez de mililitro. Simplifico el centímetro cúbico, simplifico el segundo. Me va a quedar sin unidades el número que me dé. ¿Va a estar bien eso? Sí, profe, porque es la cantidad que tiene de vasos sanguíneos. Sí, de Esa es la capilares, cantidad. perdón. Perfecto. Sí, bien. ¿Sí? A mí me dio 8,2, o 2 por 10 a la 10, ¿no? Que es el número de abajo. Ahí está. Bueno, esto es lo elemental para calcular el caudal en un circuito con bifurcaciones. En un caño, en este caso es el circuito sanguíneo. Hay un ejercicio de la guía, espera, voy para atrás, hay un ejercicio de la guía que tiene algo más que esto, creo que es el 13 de desarrollo. A ver. El 12, ¿sí? Anótense que el 12 es de este tipo y tiene información, tiene radios de los capilares, área total, bueno, tiene mucha información. La otra formulita, son dos formulitas nada más, que vamos a estudiar en hidrodinámica, es el teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli sí incluye el cálculo de presiones. Tiene a la presión, tiene la velocidad y tiene la altura del caño. Por eso yo puse un caño que cambia de sección y además que cambia de altura. Está bien como ejemplo. Yo le puse número 1 y número 2 a las puntas, a dos lugares cualesquiera, en este caso son las puntas. El teorema de Bernoulli es este. Bueno, disculpen, en este caso se me cambiaron los dos, los B son 2, ¿sí? Yo quería poner acá, bueno, no importa, los B son 2. Un medio de densidad por B1 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 1, la altura de este, más presión B por más un medio de densidad por la velocidad 2 al cuadrado, la velocidad más densidad por gravedad por altura 2. ¿Sí? Esta es la idea. Entonces, tenemos una altura para la parte 2, una altura para la parte 1, nunca hago más esto de reemplazar en el PowerPoint. Tenemos una porción de fluido que estamos observando en la parte ancha abajo y una porción de fluido que estamos observando en la parte finita arriba. Como vimos en la diapositiva anterior de caudal, en la parte finita va más rápido. ¿Está bien? Si no hay bifurcaciones, se tiene que adaptar el líquido para ir más rápido por la parte finita. Avanza más porque es más finito. El mismo volumen en el mismo tiempo. Por eso dibujé la B1
más chica que la B2. Esto parece complicado, pero en algunas situaciones se simplifica. Ahora, si tienen un poco de paciencia, nadie les va a pedir de dónde sale la fórmula esta, pero me parece interesante, aunque sea verlo rápidamente, ¿sí? Aunque sea tener una idea de dónde sale. Porque sale de algo que ya conocen, que ya estudiaron, que es la conservación de la energía mecánica. Lo que pasa es que acá no hay un cuerpo que avance, no hay un carrito, digamos, que avance así. Hay líquido que no tiene una masa determinada. Entonces, lo que se hace es decir, bueno, uso la conservación de la energía para cierto volumen, por unidad de volumen, por litro, por metro cúbico, como lo quieras pensar. ¿Sí? Ahí está el avance más rápido de la parte 2. Y acá hice un pequeño desarrollo de dónde sale. Si en cada uno de los términos, ahí viene la explicación que no es trascendente, que no se les va a pedir nunca. Si en cada uno de estos términos yo multiplico por el volumen, acá va a quedar presión por volumen, acá va a quedar un medio de la densidad por el volumen, siendo densidad por volumen igual a masa. ¿Se acuerdan? Densidad es masa sobre volumen. Si despejan la masa, queda densidad por volumen. ¿Está bien? Lo mismo en el término que tiene una pinta terrible de energía potencial gravitatoria, nada más que está la densidad. Si multiplicamos por el volumen, queda densidad por volumen, masa. ¿Está bien? Y lo mismo del otro lado, que tiene otro subíndice, pero son las mismas letras. Lo que quiero indicar entonces es que hay un término que va a tener un medio de masa por v cuadrado, un término que va a tener masa por gravedad por altura. Es energía cinética y energía potencial gravitatoria. Y el primero, es lo que todavía no sabemos de qué se trata, les quiero comunicar que presión por volumen es lo mismo que decir presión por área por delta X. ¿Sí? El área de este cilindro y el delta X es el desplazamiento. ¿Sí? Ahí está el volumen de un cilindro, que se escribe como área por delta X. Y a su vez, presión por área, no sé si lo recuerdan, es fuerza. ¿Sí? La definición de presión es fuerza sobre área. ¿Sí? Despejando fuerza es presión por área. Entonces, a lo que quiero llegar a mostrarles es que fuerza por delta X era trabajo. De manera que presión por volumen es trabajo. ¿Sí? Hay una fuerza, que es la fuerza que hace el líquido que viene de atrás, empujando al que estamos considerando, este volumencito que estamos considerando. Esa fuerza, por distancia, es trabajo. ¿Está bien? Y después hay otra fuerza del líquido que sigue al que estamos considerando, que trata de frenar, que hay que empujarla, ¿no? a esa parte. Entonces hace un trabajo, pero en oposición al desplazamiento. O sea, el líquido se mueve para allá y la fuerza es contraria. O sea que hace un trabajo negativo. Esos dos trabajos son exteriores, son como de fuerzas no conservativas. Bueno, la presión es trabajo por unidad de volumen. Es energía por unidad de volumen. ¿Sí? En estos términos que están acá. Bien. Yo acá puse el teorema de conservación de la energía con esta modificación del B por 2, donde hay trabajo de F1, un medio de la energía cinética, ¿sí? Ahí está, la masa, ¿sí? Con la masa, la energía cinética, la energía potencial gravitatoria, la energía cinética, la energía potencial gravitatoria. Para la parte A y para la parte B. Para la parte 1, para la parte 2. En este tercer renglón, paso los dos trabajos del mismo lado y me da el trabajo de la fuerza neta, ¿sí? Es decir, el trabajo de la fuerza neta de las fuerzas no conservativas, digamos, ¿no? Que no hay otra, porque acá no hay rozamiento, no hay viscosidad. Y me da el cambio de energía cinética, que es la energía cinética de B, menos la energía cinética de A, pasada del otro lado, más el cambio de energía potencial gravitatoria, con el mismo criterio. Lo que tenía de este lado y pasó restando lo que estaba del otro. ¿Está? De algún modo, fui de atrás para adelante. De alguna manera, digamos, este teoremita quería decir que sale de acá. O sea, uno puede arrancar de acá
hacer todo este proceso para arriba y llegar a esto. ¿Sí? Esto no lo necesitan saber, pero me parece que no es tan complicado darse cuenta, aunque memorizarlo sí. No es tan complicado entender que a partir de la conservación de la energía mecánica se puede hacer una conservación de la energía mecánica del fluido por unidad de volumen, porque no hay una masa definida a considerar. ¿Mm? Eso. Lo que tienen que usar es el teorema de Bernoulli, básicamente. Okay. No sé si fui más o menos claro con esto, si traje mucha confusión. A ver. Y observen que, espera, ahora se va a cambiar, perdón. Observen que las alturas de cada parte se miden desde una referencia cero, en algún lado, que, como saben, siempre conviene tomarla en el punto más bajo. Esto es muy general, pero en los problemas seguramente vamos a poner que la altura del punto más bajo de una cañería es cero. ¿Sí? Bueno, esto se copia en la hoja de fórmulas y vamos a usarlo. ¿En qué condiciones se usa el teorema de Bernoulli? A ver. Primero, se usa para lo que se llama una línea de corriente, que es lo que va a aparecer al final de esta diapositiva. Pero vamos a ver algunas condiciones del fluido y de la circulación. No tiene que ser compresible el fluido, es decir, no tiene que ser un gas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hay en el teorema de Bernoulli que impide que esto sea compresible? ¿Qué hace que no sirva si es compresible? La densidad, Lucho, no la presión. Porque si estamos trabajando con densidad, ¿sí? En el teorema, lo vuelvo para atrás, si acá tenemos la densidad en 4 términos, el gas se comprime. O sea, si el gas se achica, la misma masa más chica, cambió la densidad. No nos sirve para poner acá un número fijo de densidad. Entonces usamos líquidos, ¿sí? Que no se comprimen. Listo. No tiene que ser viscoso. ¿Qué pasa si hablas de un fluido viscoso? Si hablas de aceite, por ejemplo, circulando por ahí. En este teorema de Bernoulli, las únicas fuerzas no conservativas que... Profe, me parece que se colgó todo. O solamente me pasó a mí. A mí también, así que tranqui. F, se le colgó el linterna al profe, pobre. Sí, capaz se le apagó la computadora. Ay, siempre pasa algo. La del cable me pasa a mí. Se me llega a desenchufar la computadora, soné, perdí todo. No, este conserva todo. Gracias por avisarme del micrófono. Sí, lo del cable es clásico. Bueno, sigo. Vieron en el teorema de Bernoulli, en los términos que puse, la única fuerza no conservativa era la que empujaba de atrás y la que frena de adelante. Pero yo no puse términos de pérdidas de energía por rozamiento, porque pensé en un fluido ideal. Entonces, no tiene que ser viscoso, porque si no, habría que agregarle un término de pérdida de energía por rozamiento. ¿Sí? Otra fuerza no conservativa más. Entonces, tiene que ser, para usarlo así como lo escribí, tiene que ser un fluido ideal. Y además, el flujo tiene que ser irrotacional y estacionario. ¿Qué significa irrotacional? Que si vos pones una turbinita en el camino imaginaria, en el camino del agua, no tiene que girar, solamente tiene que desplazarse. ¿Sí? Tiene que ser empujada. O sea, no tiene que haber rotación del fluido, solamente desplazamiento. Perdón, Noelia, gracias por avisar. Ahí va. Bien, no estaba compartiendo. Entonces, repito lo que dije cuando no compartía. Condiciones de el fluido no incompresible y no viscoso.
y condiciones del fluir, ¿sí? No del líquido mismo, sino del movimiento. No tiene que rotar, tiene que solo trasladarse, y además ser estacionario. ¿Qué significa que el flujo sea estacionario? ¿Alguien tiene idea? Parece contradictorio, ¿Se ¿no? puede quedar quieto por periodos de tiempo, profe? ¿Cómo? No escuché. ¿Que se pueda quedar quieto por momentos? No, parece, porque estacionar parece como frenar para un auto incluso. No, estacionario quiere decir en el tiempo, que en el tiempo se estacione, digamos, sea siempre la misma velocidad. Ujú. Velocidad media. No, ahora miren esta animación, donde de paso están las líneas de corriente. O sea, vos haces un corte del conducto y todas las gotas por ese corte pasan a la misma velocidad. Pasan otras, van a la velocidad de las anteriores. Pasan otras, van a esa misma velocidad. O sea, a medida que pasa el tiempo, hay lugares que mantienen la velocidad de las gotas constantes. En ese sentido es estacionario. ¿Está No bien? entendí, profe. No entendí. ¿El resto? Lo vuelvo a hacer. A ver. Ahí. Dice, todas las gotas que pasan por acá tienen poca velocidad y la misma, ponerle 1 metro por segundo. Cuando se Sí. vayan, van a venir otras que cuando pasen por ahí van a tener 1 metro por segundo. Se van. Vienen otras, cuando pasen por ahí tienen 1 metro por segundo. A medida que pasa el tiempo, el líquido que pasa por ese corte del caño tiene la misma velocidad. Es un punto, es decir, cada sección tiene una velocidad determinada para el paso de las gotas. Ujú, Eso quiere decir flujo estacionario. ¿Sí? ujú. Eso nos permite calcular un caudal, como habíamos hecho en la definición de caudal, área por velocidad. Si las gotas que pasan por el área grande no tuvieran una velocidad bien definida, no podríamos hacer esa cuenta. ¿Está Ujú. bien? Y Sí. si tuviéramos remolinos, si rotara, digamos, la velocidad del agua iría para allá, iría para atrás, iría para allá, iría para atrás. No habría tampoco una velocidad determinada. Ujú, Entonces, para poder meter en las cuentas el término, la magnitud velocidad, tiene que estar bien definida la velocidad en cada lugar. ujú. ¿Está? Sí. Bien. Y lo que vieron acá que no se cruzaban son las líneas de corriente, ¿sí? Que no se tienen que cruzar. Los dibujitos. Los caminos de cada gota son las líneas de corriente. Bien. Estas son las condiciones de uso del teorema de Bernoulli. Vamos a ver la aplicación. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. ¿Sí? En este ejemplo se caracteriza por un cambio de altura, pero no un cambio de superficie. ¿Ven? La superficie 1 y la superficie son iguales en este ejemplo. Entonces vamos a ver cómo afecta eso al teorema de Bernoulli para usarlo, que de hecho lo va a simplificar. Y fíjense que la diferencia de niveles entre la parte 1 y la parte 2 es 10 metros. ¿Está bien? ¿Se acuerdan ustedes para qué sirven los 10 metros en hidrostática? ¿Alguien se acuerda? ¿O a qué medida podemos asociar? 10 metros de agua es una atmósfera. Muy bien, ahí está. 10 metros de agua es una atmósfera. Bien. ¿Sí? Bien. La ecuación de continuidad acá es bien sencilla. Superficie 1 por velocidad 1 igual a superficie 2 por velocidad 2, pero las dos superficies son iguales. Por lo tanto, las simplificás y deducís que la velocidad también es igual en la parte 1 que en la parte 2. ¿Está bien? Esto podría ser una manguera que hace una subida. O sea, la velocidad abajo es igual a la velocidad arriba. Porque no cambia de sección, básicamente por eso. Ahora, si aproximamos al agua como fluido ideal, usamos el teorema de Bernoulli. ¿Estamos? Ay, acá me quedó divino. Bien, esta debe ser la que modifiqué. ¿Hay términos que se puedan sacar del teorema o tenemos que usar los 6? A ver. B. La velocidad, perfecto. El término de la velocidad
¿sí? Es el mismo en los dos lados, en los dos miembros. No hay volumen acá, ¿eh? Pará, Juan. V es velocidad acá. ¿Está bien? Porque esto es la energía cinética por unidad de volumen, no está el volumen acá. Un medio de la densidad por V1 cuadrado es la energía cinética. Y acá también. Se van, porque son del mismo valor, se cancelan. Entonces nos queda más fácil eso. Y por otra parte, como les dije antes, las alturas tenemos que tenerlas desde alguna referencia cero, y estamos eligiendo como cero en este ejercicio el nivel 1, el nivel de la parte 1, ¿sí? Por lo tanto, el nivel de la parte 2 van a ser 10 metros, que es el valor de la altura. ¿Ven cómo se va achicando el teorema? Va a quedar que la presión del lado 1 es igual a la presión del lado 2 más densidad por gravedad por altura del lado 2. No, no queda, porque al ser iguales, me estás preguntando esto, ¿no? Si no se simplifica, Julia. Sí está tachado. Ah, no, está tachado todo el término. No, por ahí B2 no lo agarró la línea, pero quise tachar todo el término. ¿Está? Sí, acá sí lo taché, claro. Está. Sí, se va. Es decir, este número es igual a este, en una palabra. Sí, la tachadura es porque lo pasé restando y dio cero. ¿Les hace acordar a algo esto? Esta expresión de acá al lado. Tayel me dice, ¿por qué es un fluido estacionario? Al teorema fundamental de la hidrostática. Sí, bien, al teorema fundamental de la hidrostática. ¿Se acuerdan? La presión abajo es la presión arriba más densidad por gravedad por altura. No, Tayel, no son iguales las velocidades por ser un flujo estacionario. No sé si esa es tu pregunta. Son iguales porque es la misma sección de los dos lados, la misma superficie. ¿Sí? O sea, la velocidad depende de la superficie, en una palabra. ¿Está bien? O sea, por eso lo primero que usamos fue la ecuación de continuidad. Si se angosta, va más rápido. Siempre que no haya ramificaciones. Después vamos a ver qué pasa con las ramificaciones. Pero si se angosta, va más rápido, ¿eh? Cuando hay un solo caño. Y eso de ir más rápido trae consecuencias en la presión. Pero en este caso no. En este caso, la velocidad es la misma. Bien, ojo, en este caso es, digamos, un achicamiento del teorema de Bernoulli. No estoy escribiendo acá el teorema fundamental de la hidrostática. ¿Está bien? O sea, está mal comenzar este ejercicio con el teorema fundamental de la hidrostática, por más que los números den. ¿Sí? ¿Por qué estaría mal? ¿Darían otras unidades? No, es una cuestión conceptual, Natalia. Ah, no sé. Porque no es una situación hidrostática, es una situación hidrodinámica. ¿Se entiende? Donde, oh casualidad, las dos velocidades son iguales. Pero el líquido se está moviendo. No estaría bien usar el teorema fundamental de la hidrostática cuando hidrostática significa líquido en reposo. ¿Está bien? Bueno. La pregunta acá es la diferencia de presiones, ¿no? ¿O dónde es mayor la presión, en 1 o en 2? Bueno, la parte de abajo es mayor porque tenemos esto muy claro ya, ¿no? La presión en la parte 1 es la presión arriba más lo que ejerce como presión el líquido por esta altura. Y por eso yo dije antes, ¿a qué les hace acordar los 10 metros? Porque los 10 metros de agua hacen una presión de una atmósfera y acá aparecen los 100.000 pascales como redondeo de la presión de una atmósfera. ¿Sí? O sea que la presión 1 es una atmósfera más que la presión 2, si la diferencia es 10 metros de agua. ¿Está bien? Esto sucede para la situación estática y para la situación dinámica, donde la sección es la misma en todos lados. O por lo menos en 1 y en 2, donde lo consideramos. Bueno, ahí está. Como que ¿no? La idea sería que en 1 hay más presión para poder empujar y que gane energía potencial. Esta es un poco la idea. ¿Se entiende esto o cuesta mucho la parte algebraica?
Se entendió, profe, pero el tema es el siguiente, o sea que em, ¿qué es esto? ¿Cómo? Ah, en la parte 2 digamos, ¿no? Que está más alto, la presión sería Una atmósfera mayor. menos. Una No, atmósfera o sea, menos. sería mayor. En la parte 2 sería menor, porque este resta da positiva. Ah, P1 menos P2 da positiva. Entonces, el número P1 es más grande que el número P2. ajá. Si hacemos la resta al revés, si hacemos P2 menos P1, nos daría negativo. Nos darían menos 100.000, indicando que P2 es menor que P1. Le restas algo más grande y se hace negativo el resultado. Ajá. ¿Me expliqué? Sí. Eso también es importante. Si hay opciones múltiples donde está el positivo y el negativo, hay que definir cuál es mayor. Sí, sí. Bien. Bueno, acá estoy trabajando directamente con la opción múltiple de número 5 de la guía, ¿sí? Que se pregunta la diferencia de presión entre 1 y 2, justamente. El tema es que antes trabajamos con un caño que cambiaba de altura, pero no de sección, y ahora vamos a trabajar con un caño que deja la altura constante, pero cambia de sección, ¿sí? Con el teorema de Bernoulli, con otros términos. Esa es un poco la idea. Tenemos un diámetro 1 en el ejercicio, no sé si lo tienen a mano, y si no, les cuento lo que dice, lo puse al final, está al final. El diámetro de la parte 1 es el doble que el diámetro de la parte 2. Acá dice diámetro 2 igual 1/2 del diámetro 1. O sea que el diámetro de la parte 2 es la mitad de la parte 1. ¿Sí? O sea, el diámetro del caño se achica a la mitad. Esa es la idea. La velocidad en la parte grande es 2 metros por segundo. Ahí está escrito, ¿no? El diámetro se reduce a la mitad. Tenemos que calcular la velocidad en la parte angosta. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Hay que aplicar el teorema de Bernoulli con agua. Va a ser agua. Sí, vamos a usar agua para este caso, pero en principio no el teorema de Bernoulli porque nos quedarían tres incógnitas. Una velocidad en 2 y las presiones, que no sabemos. La Pero ecuación de presión la continuidad. podés- Vamos a usar la ecuación de continuidad para averiguar la velocidad y O después, ahí la de Bernoulli. la de Bernoulli. ¿Está bien? Generalmente va a ser ese el procedimiento en los problemas de fluidos ideales. Primero continuidad, después Bernoulli. Continuidad para hallar la velocidad y Bernoulli para terminar el problema con las presiones. Ese va a ser un mecanismo general. ¿Sí? Pregunto, si se reduce el diámetro a la mitad, ¿la superficie 2 se reduce a la mitad? Sí, profe. A ver, ¿cómo se calcula la superficie de un círculo? Eh, ¿El radio, no? No, no me acuerdo. Pi por radio al Pi por cuadrado. radio al cuadrado, bien Lucho. Juan me pregunta algo, ¿la velocidad 2 tiene que ser mayor a la velocidad 1? Necesariamente, porque se angosta y no hay ramificaciones, Juan. Sí. Cuando hay ramificaciones no sabes, pero si no hay ramificaciones, en la parte angosta va más rápido. ¿Sí? Pi por radio al cuadrado. Y está el cuadrado, entonces. Si yo digo que esto vale, bueno, vamos a la escritura, porque si no en el aire es difícil. Vas a ver que no se reduce a la mitad la superficie. Ahora vamos a ver. Bueno, el caudal es el mismo en 1 y en 2, ¿sí? Es superficie 1 por velocidad 1 igual superficie 2 por velocidad 2. Bien. Pi por radio al cuadrado se puede escribir como pi por radio al cuadrado o se puede escribir como pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. O diámetro sobre 2, digamos, ¿no? Y eso elevar al cuadrado. El cuadrado se reparte entre el diámetro y el 2 y queda diámetro al cuadrado y 2 al cuadrado abajo, como está escrito acá. O sea, radio al cuadrado es diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Me explico? Profe, ¿por qué he dividido 4? Porque, bueno, ¿pueden ver atrás? Más o menos, ¿sabes? Sí. Más o menos. Listo, listo.
A ver si escribo atrás para que sea más fácil. O sea, estoy diciendo, ¿acá se ve? Sí. Pi por radio al cuadrado. Lo que estoy diciendo es que es pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Si fijan en la otra imagen. Bueno, esto es pi, se reparte al cuadrado, es diámetro al cuadrado sobre 4. Eso es lo que puse. Ah, se está repartiendo el cuadrado del radio. Exactamente. ¿Sí? Ah, ah. Bien. Profe, Sí. me perdí. ¿Por qué pi? En la superficie del círculo es pi por radio al cuadrado, porque estoy calculando la superficie de un círculo. Ah, ok, ok. Y eso lo hago en la parte 1 y en la parte 2. Es área por velocidad. Fíjense que el pi se simplifica, digamos, ¿no? Está en las dos partes del igual. Acá hay una igualdad con dos miembros. Esto es igual a esto. El 4 también. Ahí está. Entonces queda el despeje, que es velocidad 2, es diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 sobre diámetro 2 al cuadrado. ¿Sí? Esto sigue sin cerrar para hacer las cuentas. Tenemos la velocidad 1, ¿sí? 2 metros por segundo, pero no tenemos los diámetros. No es un problema que tenga valores de diámetro. Es un problema donde te dan una relación entre los diámetros. Diámetro 1 es el doble que el diámetro 2. ¿Sí? Bueno, hay que trabajar con esa relación. ¿Por qué es 8 metros por segundo? A ver. Voy a escribir atrás. 8 dividido 2. Se cuadriplica la velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí tenemos que la velocidad 2 es diámetro 1 al cuadrado sobre diámetro 2 al cuadrado por B1. ¿Sí? Ahora, el diámetro 1 es el doble del diámetro 2. Entonces pones 2 diámetro 2 elevado al cuadrado sobre diámetro 2 elevado al cuadrado. ¿Se entiende eso? ¿Chan? No, Ah, No, se ve profe, muy profe, me no estoy entiendo. pidiendo con los diámetros y de dónde sale ese 8. Según yo, es porque estamos dividiendo bien. eh, las velocidades. Estamos usando el despeje de las velocidades. Porque se estarían simplificando los Despejé la diámetros. velocidad. Sí. El diámetro 1 es Sí, el doble del diámetro 2. ¿De sí, acuerdo? sí. Si lo elevas al cuadrado, en vez de poner diámetro 1, pones 2 diámetro 2 Sí, y elevas al cuadrado eso, 2 diámetro 2 elevado al cuadrado, sí. te queda 2 diámetro 2 por 2 diámetro 2. 2 por 2, 4. Sí, Diámetro 2 por diámetro 2 al cuadrado. Te queda 4 diámetros 2 al cuadrado, ¿no? Del sí, diámetro 2. sí. Está bien. Diámetro 2 al cuadrado se simplifica con el denominador. Y el Sí, factor 4 se multiplica por B1 y te da 4 por 2, 8. sí. Estamos usando un despacho matemático. Quería comentar eso. Sí, porque me estalló la cabeza, quedé como recalculando. No, pero no es difícil. Estaba buscando la forma de simplificar todo. Sí, cuando Ay, no hay pero me números, quedó cuando bueno a mí. no hay números se buscan relaciones en realidad. A ver si queda claro. Si no, abro una pizarra y lo escribo en la pizarra, no hay problema. Queda Sí, mejor. velocidades. Dale, profe. Mejor abro una pizarra. Sí, Abre sí, una pizarra, corto un profe, para poco la explicar, por favor. presentación sí, sí. Espera que esto no es. Esto no es. Ahí está.
Espera, traigo acá. Ahora estoy presentando voy a presentar la pizarra. Eh, Bien, ¿se ven? Lo que habíamos dicho... A ver, ahí no veo los comentarios. Sí, genial. Lo que había dicho es que B2 es igual. Sí, a diámetro 1 al cuadrado sobre diámetro 2 al cuadrado por B1. ¿De acuerdo? Nos quedamos ahí. Teníamos que el diámetro 1 era más chico, ¿no? Era más grande, ¿sí? Y por acá la velocidad era de 2 metros por segundo. Y teníamos que averiguar la velocidad de acá. Bien. La velocidad 2, yo no la puedo calcular porque no sé los valores de estos diámetros. Pero sí sé que el diámetro 1 es el doble del diámetro 2. Entonces lo voy a poner en rojo. 2 diámetro 2 elevado al... 2 diámetro... Sí, 2 diámetro 2, está bien lo que escribí. 2 diámetro 2 elevado al cuadrado es diámetro 1 al cuadrado. O sea, lo que está acá dentro del paréntesis es diámetro 1. ¿Sí? Esto es diámetro 1, esto es diámetro 2. ¿Se entiende esta sustitución? ¿Sí? Bien, entonces, perdón, no compartí esto. Entonces, cuando ahora divido por diámetro 2 al cuadrado por B1. Entonces, B2 es igual. Trabajo esta distributiva, ¿sí? Esto es por, entonces se distribuye el cuadrado y va a quedar 4 por diámetro 2 al cuadrado sobre diámetro 2 al cuadrado por B1, ¿sí? Por la velocidad 1. De manera que resolvimos el no tener datos. Al hacer la sustitución, nos queda esto que se simplifica. Arriba y abajo está la misma letra. Y eso aparece en toda la materia, con todos los temas. ¿Sí? Que no hay datos, pero podés hacer una sustitución y se simplifican. Entonces, a lo que llegué fue a que B2 es igual a 4 por B1. ¿Sí? O sea que B2, espera que me están apareciendo los mensajes del chat abajo de la pizarra. Lucho, el cuádruple al final. Claro, por eso es 8, el cuádruple. ¿Mm? Entonces esto es 4 por 2 metros por segundo. Y acá está la velocidad 2 como 8 metros por segundo. ¿Ahí se entendió la idea entonces? Sí, profe. Lo que yo quiero indicar, y ya que les traten de acordarse de esto, si vos tenés dos círculos, ¿sí? Donde... a ver, ahí no quedó. Porque no es transparente. Bueno, si vos tenés dos círculos, comparen los radios, ¿no? Donde el radio de este es la mitad del radio del otro, o el diámetro de este es la mitad del radio del otro, la superficie no es la mitad, la superficie es la cuarta parte, porque está el cuadrado del radio en la cuenta. ¿Se entiende lo que digo? Lo mismo con un cuadrado. Si vos tenés un cuadrado del 1 por 1, te da superficie 1. Si tenés un cuadrado de 2 por 2, que es el doble de lado, tenés superficie 4, 4 veces más. O sea, si se te duplica una medida que está al cuadrado, se te cuadriplica la superficie. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasó acá? Como la superficie se hizo 4 veces menor, tenés una velocidad 4 veces mayor. Porque tiene que dar una constante, que es el caudal, área por superficie por velocidad. ¿Quedó claro? Sí.
Bueno, esto lo minimizo y cambio a la presentación de las diapositivas. Ahí está. Bien. Bueno, una vez determinada la velocidad en la parte más angosta, tenemos el valor para poder ponerlo acá, en el término de Bernoulli, y saber dónde la presión es mayor, en 1 o en 2, justamente comparando. Nosotros podemos hacer P1 menos P2, ¿sí? Como hicimos en el problema anterior. P1 menos P2 igual a un número. Si ese número es positivo, es porque P1 es más grande que P2. ¿Está bien? Si quieren hacer P2 menos P1, bueno, si ese número es negativo, es porque P1 es más grande que P2. ¿Está bien? Vamos a trabajar numéricamente entonces con eso. Lo primero que hago es tachar las alturas, porque son iguales. Acá lo que es igual es la altura y no la velocidad como en el problema anterior. ¿Sí? El I1 y el I2 los podemos tomar como 0 directamente. Total, elegimos el 0 donde queremos. ¿Sí? Este es el 0 de alturas. Entonces, ¿qué estoy representando acá con estas cosas grandes? Que si de este lado tenemos, acá hay dos términos sumados, ¿no? P1 más la energía cinética, y acá tenemos P2 más la energía cinética en 2. Que si esas dos sumas tienen que ser iguales entre sí, y ya sabemos que la velocidad 1 es chica, comparada con la velocidad 2, este término es chico, bueno, este término tiene que ser grande. O sea, una cosa grande más una cosa chica tiene que ser igual a una cosa chica más una cosa grande. Es una manera conceptual de entender que la presión 1 es mayor que la presión 2. Te estoy diciendo, en un caño horizontal, donde hay menos velocidad, hay más presión. En una palabra. ¿Qué les parece? ¿Se entiende esa idea? Sí. Cuando el caño está horizontal, no con subidas, ¿no? Porque está el peso del líquido. Donde hay menos velocidad, hay más presión. En la autopista también pasa lo mismo. Donde hay menos velocidad, hay más puteadas, más enojo, más presión. ¿Sí? Pueden acordarse de esa manera. Y cuando se aliviana el tránsito, va más rápido, es como que se separa todos los autos y quedan vacíos, hay disminución de presión. ¿Sí? Una ayuda para la memoria. Y esto va a traer consecuencias. Hoy vamos a ver algunas consecuencias. Menor sección, mayor velocidad. Esto es lo que tienen que acordarse, pero repito, para un tubo horizontal y sin ramificaciones, para este ejemplo. ¿Sí? No siempre se da esto. Bien. Cambio. Sí, me encanta el ejemplo. Bueno, en este caso, la mayor presión acá representa un aumento de energía cinética, ¿no? Del fluido. Es decir, hay que empujar para que aumente la energía cinética. Es el trabajo de la fuerza no conservativa. ¿Y esto? Bien. O sea que conceptualmente lo podríamos haber deducido desde el principio, que la P1 era mayor que la P2. Sí. Ahora que, bueno, después de la batalla somos todos generales, ¿no? Pero sí, esa es la idea. Que puedan tener esa idea ya de entrada, ya conceptual. De todos modos, en este problema que está copiado acá, que es el 5 de Choice, hay números. ¿Sí? No es solamente dónde es mayor, sino cuánto mayor. Por eso sigue el problema. ¿Está bien? Es decir, nos quedamos con los dos términos del teorema de Bernoulli en cada miembro y vamos a despejar P1 menos P2. ¿Sí? Ya sabemos que es mayor que 0, ya sabemos que en P1 es mayor. O sea, eso nos permite tachar algunas. Por ejemplo, no sé si llegan a ver, está muy chiquito. Dice entonces, la presión en la parte ancha, que es 1 para nosotros, dice, es inferior a la presión en la parte angosta, en tanto, es inferior, bueno, las tres primeras, o sea, es inferior o es igual, no, excede, es mayor. Entonces, este asunto conceptual, sin hacer cuentas de que P1 es mayor que P2, ya nos permite descartar las tres primeras opciones. ¿Está bien? Independientemente del valor que mencione, porque dice que es menor o que es igual a la presión en la parte angosta.
De las tres que siguen, las tres pueden ser, vamos a ver con los números cuál es. ¿Sí? Paso restando P2, restando el término de la energía cinética de 1. Bien. Se supone que es agua, ¿sí? Un caño fluye un líquido de viscosidad insignificante, bueno, dice densidad 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Recuerden que el agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? En el sistema internacional. La velocidad en la parte fina, que es la 2, menos la velocidad en la parte ancha, que es la 1. Bien. Bueno, hagan esta cuenta, a ver, confírmenla con la calculadora. Les tiene que dar 30.000 pascales, que es 30 kilopascales, que es la respuesta F. Si alguien hace la cuenta y me confirma, ya paso. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, sí, da 30.000. eso. No, estaba esperando que aparezca un número y sí, sí, da eso, dice. Bien, bien, bien. ¿No? Repito, 30.000 pascales, 30 kilopascales es lo mismo, ¿sí? Las respuestas es muy posible que te aparezcan con el prefijo, kilo, mega, lo que sea. ¿Se podría simplificar medio, o sea, la densidad en uno por la densidad en el otro? O sea, ¿se podría hacer? No, ¿por qué? No, a lo sumo podés sacar factor común. Puedo usar la pizarra. Claro. Lástima que no me deja escribir acá. Yo quisiera escribir acá, pero no me permite la presentación. ¿Lo querés ver en la pizarra? Lo hago, no hay problema. No, no, está bien, está bien. Pero sacar factor común no se puede, pues una resta. No se puede simplificar en una resta, así en una división. ¿Está bien? Acá hay un término, acá hay otro término. Queda 1/2 de 1000 por, paréntesis, 8 al cuadrado menos 2 al cuadrado, cerras paréntesis. Eso sí se puede hacer, que lo hice en otro ejercicio. Creo que en este era. Vamos a otro ejemplo. Horizontal y con ramificaciones. ¿Sí? Van a ver que siempre es usar continuidad y Bernoulli. Un fluido viaja a 30 centímetros por segundo por un tubo horizontal de 4 centímetros de radio. Acá te doy el radio, no el diámetro. Después se ramifica en 2 tubos iguales como se muestra en la figura. Son iguales, ¿sí? Mismo radio los dos. La densidad, 0,8 gramos por centímetro cúbico. Y la velocidad en B, 10 centímetros por segundo. Te estoy dando 30 centímetros por segundo. Creo que acá puse los valores. En la parte ancha, 10 centímetros por segundo en la parte angosta. Oh, ¿en la parte angosta va más lento? ¿Puede ser eso? Sí, profe, puede ser. Si son 2 ramificaciones. Uh-huh. ¿De qué depende que vaya más lento en la parte angosta? O sea, ¿qué depende de que vaya más lento a la salida en este problema? ¿Cómo puede ser? ¿Qué tiene que cumplirse? Tendría que haber mayor presión. No, acordate que la velocidad depende del área. Ah, sí, viscosidad. No, estos son fluidos ideales. No sé. Del área total de salida. Es decir, es como si se cumpliera la ecuación de continuidad con un solo término de cada lado, ¿sí? Área de entrada por velocidad de entrada, área de salida por velocidad de salida, pero con un área de salida que es la suma de las dos áreas. Como si el área total de salida, multiplicada por la velocidad de salida, que es la misma en los dos porque son iguales, fuera igual al área de entrada por velocidad de entrada. Quiero decir, si la superficie total de salida es mayor que la superficie de entrada, vos podés pensar que la velocidad de salida es menor, porque la superficie total es mayor. ¿Me expliqué? Voy a un caso concreto. En el mazo, sí, por eso. En el circuito circulatorio, con la aorta y los capilares.
La aorta tiene un área, no sé si la escucharon alguna vez, una superficie de más o menos 2,5, 3 centímetros cuadrados. ¿Sí? Una moneda. ¿Bien? La suma de la superficie de todos los capilares es más o menos 2.000 centímetros cuadrados. O sea, casi 1.000 veces más. Y 800 veces más, ponerle. ¿Dónde va más lento la sangre? ¿En la aorta o en los capilares? En los capilares. En los capilares. Te pinchás. Si fuera más rápido, o sea, si fuera por el tamaño del capilar, la velocidad de la sangre en un capilar, pero sería 1.000 kilómetros por hora, porque es muchísimo más fino el capilar que la aorta, si dependiera de la superficie del capilar. Te pinchás y saldría la sangre volando. ¿Se entiende? Y no, sale despacito, porque hay mucha superficie total. Lo que importa es la superficie total de salida y la superficie total de entrada para determinar las velocidades. ¿Sí? El primer ejemplo que hice fue un caño sin ramificaciones, por eso era fácil. No aparecía este problema. Quise entonces poner este ejemplo a propósito. Ya no sé, Julia, si se entiende ahora. Sí, genial. A propósito puse una velocidad de salida menor que la de la entrada, ¿sí? Para explicar esto, justamente. Bueno, caudal entrante es 2, que es n, la cantidad de ramificaciones, por caudal saliente. ¿Sí? Ahí está. Caudal en A es 2 por caudal en B. Superficie de A por velocidad de A es 2 por superficie de B por velocidad de B. Uso para la superficie pi por radio al cuadrado, que son círculos. Yo estoy dando los radios, fíjense, ¿no? El tubo horizontal el A es 4 centímetros de radio. Y la pregunta es el radio de los tubos de salida. El radio B. Simplifico pi, como hice hoy. El radio B al cuadrado, acá quedó la B, disculpen, es el radio A por la velocidad de A dividido 2 por la velocidad de B. ¿Sí? Este cuadrado pasa como raíz. Bueno, yo no quise hacerlo, poner los números de entrada. Hice el despeje primero, ahí están los números. El radio de A era 4 centímetros, lo elevó al cuadrado. La velocidad de A era la más grande, 30 centímetros por segundo. El 2 por 2 ramificaciones, y el 10 centímetros por segundo es la velocidad en B. ¿Sí? Hagan esa cuenta, a ver qué les pasa con esta cuenta. Medio minuto para la cuenta. Me desmayé. ¿Viste? Bueno, se van a acostumbrar. Si no, les pueden poner números directamente acá en el camino y ya van resolviendo. Ahí donde dice pi por radio A al cuadrado por B y por BA igual 2 pi radio BB, ¿está bien? No. Para todas las diapositivas, esto fue una cosa que no verifiqué. La B es 2. Ok. La B es Ok, 2. listo. ¿Sí? Yo quise en un lugar poner el subíndice, puse 2 y después lo cambié a B, y después me quedó en todas las diapositivas cambiado en todos los números 2, quedó un B, o en muchos. Bien. Bueno, ¿cuánto da? 16, bueno, esto, ¿no? A mí me dio 4,9, casi 5 centímetros. Bien, Pablo, bien, genial. Radio B, 4,9 centímetros. Fíjense entonces que el radio de A es 4 centímetros, y con estos valores que puse yo de velocidad, el radio de B es 4,9. Ya, una sola de las salidas es más grande que la entrada. ¿Entienden? Imagínense, las dos salidas es mucho más grande que la entrada en superficie. Bueno, eso tiene que pasar para que la velocidad en la parte fina sea más angosta. En realidad no es más fina, claro, es más grande. Hice un ejemplo medio ahí. Yo quería que sea más fina y sin embargo vaya más lento, y lo hice más grande por poco, 4 contra 4,9. Bueno, Profe, sí. entonces se podría decir que en tamaño no es más grande, sino más bien que es más larga. ¿Qué cosa para? No Las entendí. ramificaciones respecto No, a con B.
La longitud no importa, lo que importa es la sección total. No importa la longitud. Ok. Va a importar la longitud cuando el fluido sea viscoso, Ujú. porque ese rozamiento interno va a hacer que se frene. Cuanto algo sea, más frenada va a haber. Pero si es ideal, fluye. Es como un movimiento sin rozamiento, un autito que se desliza sin rozamiento. No importa cuán largo sea, no se va a frenar nunca. ¿Sí? Yo me perdí igual ¿por qué es superficie de A por velocidad en A igual 2 por superficie de B? Porque es la cantidad de ramificaciones solo por eso. Sí, solo por eso. Fíjate que acá, Ah, donde ok. estoy marcando ahora, dice N por Q saliente. Este N es la cantidad de ramificaciones. ¿Está bien? Bien. Paso. ¿Hasta ahí va? Bien. Ahora vamos a ver la diferencia de presión entre A y B. ¿Sí? ¿No te da la cuenta? 4 al cuadrado es 16. Por 30, a mí me dio 16 por 30, 480. Sí. Y 2 por 10, 20. 480 dividido 20 da 24. ¿No? 48 sobre 2. Y la raíz de 24 da casi 5, porque la raíz de 25 es 5. Listo. ¿Sí? Bien. Bueno, paso. El área de entrada fue pi por radio al cuadrado, 50 centímetros cuadrados más o menos. Y el área de salida total es 2 veces pi por 4,9 centímetros cuadrados, que es 150 centímetros cuadrados. ¿Sí? Aproximadamente. Este número no da justito, da un poquito más. Es decir, 2 veces porque son 2 caños, pi por el radio al cuadrado. Entonces, comparen el área de entrada total con el área de salida total. ¿Sí? Es 3 veces mayor el de salida. Eso justifica que sea 3 veces menor la velocidad de salida. Pensando en el área total. 30 contra 10. Ese es el mensaje, digamos, ¿no? En este caso. ¿Está bien? ¿Quedó el mensaje? Bien. Ahora vamos a ver la diferencia de presiones, como saben, usando Bernoulli. Bueno, antes mencioné lo que era una línea de corriente, ¿sí? Había hecho 3, ¿se acuerdan? O 4. Bueno, una línea de corriente es el camino de una gota, por decirlo de alguna manera. Es decir, Bernoulli, cuando tenés ramificaciones, te puede pasar de decir, bueno, ¿y en dónde lo uso a Bernoulli en la salida? Hay muchos caños. Bueno, elegí cualquiera. Van a ser todos simetrías, ¿no? Van a tener todos la misma sección y por lo tanto la misma velocidad. Pero es uno solo, se usa una entrada con una salida, Bernoulli. O sea, se usa entre dos puntos de la misma línea de corriente. ¿Sí? Bueno, llamando A la entrada y B a una de las salidas. ¿Sí? En este caso el problema decía que el tubo está horizontal, no sé si lo recuerdan, pero lo recuerdo yo ahora. Por lo tanto, las alturas son las mismas, ¿no? Los términos de la energía potencial gravitatoria son iguales y se simplifican. Ahí está, se simplifican. Entonces nos queda como algo que ya vimos. Lo que pasa es que en este ejemplo hay ramificaciones. Tuvo el plus de la parte A. Tenemos la velocidad de A, que era 30, la velocidad de B, que era 10, y vamos a calcular la diferencia de presiones. ¿De acuerdo? ¿Dónde va a ser mayor la presión? ¿En A o en B? En A. En A. En A. ¿Dónde va más lento? En A. No, esto iba más lento en B, ¿te acuerdan? Ah, Que sí. tenía 4,9 acá. Bien. Tenía 10 y contra 30, 10 contra 30. ¿Sí? ¿Por qué les pregunté dónde va más lento? Porque la resta, como la propongo, PA menos PB, ¿sí? Nos da un número negativo. O sea, la velocidad de B era 10 centímetros por segundo, que pasaba a metro de 0,10, y la velocidad de A era 30. ¿Sí? Recuerden que la resta tiene los subíndices invertidos, ¿se entiende? Porque
presión de B pasa para la izquierda, velocidad de A pasa para la derecha. Y ya estaba el B positivo y esto pasa restando. Quedan los subíndices invertidos en la resta. Entonces hay que darle bolilla al signo que le queda. A mí me dio menos 32. Y acá está hecho el factor común que te dije antes, ¿no? Desde esta resta saqué factor común un medio de la densidad. Ah, me quedó un medio acá. Bueno, acá está hecho bien. ¿Sí? Si dio negativo, quiere decir que en este problema la presión es menor a la entrada que en la salida. O sea que el número A es más chico que el número B. ¿Está bien? Bien. Ah, acá vienen los experimentos. Lucho me dice en B, perdón, que no leí el chat. En B, la B es 2. Julia, ¿a qué te referís? Paso para atrás. La B es 2. Espera, ¿dónde estamos? En este me parece que quedó todo bien. ¿Dónde preguntás, Julia? Acá. No, son subíndices de los lugares A y B. No hay un 2 en B acá, ¿eh? No, el lugar B es la salida. Acá está como subíndice de salida. No, están bien acá los subíndices. El B no es 2 en esta diapositiva. ¿Sí? Y Lucho en B, ¿qué me dice? No entiendo lo de Lucho. Listo. Bueno, ejemplos cualitativos. ¿Qué pasa con la cortina del baño cuando se abre la ducha? Se le viene para el cuerpo. ¿Sí? Se moja. Ay, yo, por favor. Cierro esto. Voy a cerrar, si me contestan esas cosas. No, la velocidad con que viene el agua arrastra aire, bueno, hay aire y agua en movimiento, y cuando aumenta la velocidad de este fluido, baja la presión. Tomo como si fuera todo un conducto, digamos, ¿no? Comparando con lo que estuvimos haciendo, sin ramificaciones. O sea, sube la velocidad, baja la presión, y tenés del otro lado del baño la presión atmosférica, del lado de la bañadera, bajó la presión, se te viene la cortina por diferencia de presiones. ¿Me explico? Está el consejo de no pararse al borde del andén, en los trenes. ¿Por qué? Porque está pintado amarillo el borde. No es solo porque podés perder el equilibrio y caerte a la vía cuando el tren no está. No es solo por eso. Si viene un tren, sobre todo si pasa de largo, no tanto si frena, arrastra aire a los costados, ¿sí? Como los autos, y ese aire que tiene velocidad está a menos presión que el aire del andén, porque tiene velocidad, Bernoulli, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cancelando los términos de altura, te queda presión más energía cinética, ¿no? Si tenés mucha velocidad, tenés menos presión. Tenés baja presión adelante tuyo, presión atmosférica atrás, te empuja como la cortina del baño para el lado del tren. ¿Entiendes? No sé si alguien probó, yo lo probé y es difícil, te subís al auto, cerrás mal, cerrás en la primera traba de la puerta, arranca, te vas a la autopista, y en la autopista, que empiezas a hacer vientito a la puerta, te das cuenta que está mal cerrada y la querés cerrar. Cuesta muchísimo cerrar la puerta en esas condiciones. Sobre todo si la querés abrir y cerrar, es un desastre. Después no podés cerrar. ¿Por qué? Tenés el aire a velocidad, en realidad lo que se mueve es el auto, ¿no? Pero el aire se mueve respecto del auto, tenés velocidad del aire afuera, adentro tenés la presión atmosférica, afuera se bajó la presión, porque está moviéndose el aire respecto del auto, y te genera una fuerza neta para afuera, una presión neta para abrir la puerta, no para cerrarla, que hay que vencerla. ¿Sí? Y eso puse 100 km por hora por poner un número. La máquina de Flea. No sé si saben lo que es la máquina de Flea. Es esto. Puedo... presento, ahora sigo con la
la máquina de Flea, la voladura de techos, que es otra situación. Imagínense este techo. Imagínense este techo. Esto es un techo. Está como caído. No. ¿Ven que sube el papel? Después lo hago con la cámara presente. Bajo la presentación y pongo esto. Yo tuve un compañero en una empresa que se le voló el techo de chapa porque hubo un tornado en Longchamps hace unos años. Y es que el tornado, bueno, un viento muy fuerte arriba, adentro tenés la presión atmosférica y te genera una diferencia de presiones para levantar el techo. No es que lo arrastre el viento, baja la presión arriba del techo por el viento. Y este es otro fenómeno, el vuelo del avión. La forma del ala del avión hace que vaya más rápido el aire que pasa por arriba que por abajo. Frena el aire que pasa por abajo. Tiene unos alerones que permiten eso, ¿no? En distintas graduaciones. Tenés aire rápido por arriba del ala, aire menos rápido por abajo, y eso genera una diferencia de presiones que lo levanta. ¿Sí? Son conceptuales. Yo les dije que con el aire no nos vamos a meter, con los gases no nos vamos a meter con fórmulas porque cambian la densidad. Pero son temitas cualitativos que interesan, ¿no? Bueno, esto voy a volver para atrás. Corto un poquito la presentación y les muestro lo de la máquina de Flea en más grande para poder mostrarlo. Sí, ahí estoy yo, ¿no? Sí. Digamos, es un pulverizador, básicamente. A ver si anda. Acá se ponía el veneno para las plantas o para los mosquitos. Para los mosquitos era una marca de veneno. Se pone agua. ¿Sí? Acá tiene una manguerita que va a este tubo. ¿Sí? ¿Lo conoces? Qué grande. Y bueno, lo que tiene acá es un pistoncito, ¿sí? Que hace que, y acá se angosta, acá es como muy finito el tubito, la continuación de esta parte amarilla. Entonces, bueno, acá hay un tubo de los que estuvimos viendo, ¿no? Horizontal, en la parte ancha menos velocidad, pero en la parte angosta, acá hay un tubito, recuerden, una manguerita, va muy rápido el aire. Y si va muy rápido el aire, tiene poca presión, y acá tenés el aire atmosférico sobre el recipiente arriba del líquido, en la parte roja, entonces tenés una diferencia de presiones en esa manguerita que acomodé recién. Abajo tenés la presión atmosférica, más la del líquido que está contenido acá, y arriba tenés una presión muy baja porque viene muy rápido el aire que pasa por acá. Y eso hace que suba el aire. ¿Sí? Marcelo, ¿saben lo que pasó acá? No está funcionando porque esta manguerita se desconectó. Me está haciendo mal esto. Bueno, no lo puedo mostrar, qué vergüenza. Se me rompió la manguerita. Es el principio de los pulverizadores. Es como el mismo mecanismo que tienen los sprays. Es el mismo mecanismo de los sprays, ¿sí? De las peluquerías o de los limpiadores de casa, ¿no? Que tienen el gatillo. Es ese mismo mecanismo. No importa, gracias. Vamos a ver si pasa algo con esto. Miren lo que sucede acá. Es una pelotita de telgopor. Si yo inclino y lo llevo a la clínica, al secador de pelos, la pelotita, ¿ven que sigue ahí?
mucho no lo voy a inclinar porque se termina cayendo, pero ¿qué está pasando? El aire con velocidad baja su presión. Entonces hay como una pared de presión atmosférica y en el medio tiene la presión menor. Entonces se sostiene la pelotita en esa diferencia de presiones. ¿Sí? Otro fenómeno de Bernoulli. Y lo que sigue quiero mostrarlo en un video, ¿sí? Entonces voy a volver a la presentación y les voy a mostrar un videito que hice ayer, que quizás se suba al canal de YouTube, pero les propongo ver un video de 6 minutos, ¿sí? Con otro ejemplo. ¿Se está presentando? ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Sí, profe. Y es estudiar el funcionamiento de un sifón. Este es el mecanismo que se conoce como sifón. ¿Se escucha? Necesitamos una manguera del recipiente con líquido para desagotar. A ver si funciona. Sí, Sí, profe, te escucha bien. Está preparado con la manguera por dentro. Después lo vemos. Esto no está funcionando como desagotador. Lo primero que hace falta es llenar la manguera con ese líquido. Entonces yo voy a usar una jeringa para lograr eso. Extraigo un poquito de líquido con la jeringa. Ahí va. Y empieza a funcionar. Ustedes habrán visto que en algunos ejercicios calculamos la velocidad de salida acá en función de esta distancia, ¿sí? De la punta de la manguera a la superficie libre del líquido. Que en este caso son unos 25 centímetros. Después podemos calcular la velocidad de salida. Incluso sabiendo que el diámetro de esta manguera, el diámetro interior, es 4 milímetros, hasta podemos calcular el caudal inicial. ¿Por qué digo caudal inicial y no caudal solamente? Porque si bien la velocidad de bajada es muy chica y nosotros la despreciamos en los ejercicios, cuando el diámetro del tacho es mucho mayor que el diámetro de la manguera, y con el tiempo, con el paso de este video, el nivel del líquido va bajando. Entonces, esos 25 centímetros son cada vez menores, la velocidad de salida es cada vez menor y el caudal también tiene. Fíjense lo que está pasando acá, por otra parte. Se está llenando por dentro la manguera, ¿sí? Con el líquido. Cuando el nivel del líquido llegue a cubrir toda la manguera, va a estar toda llena por dentro y se va a dar el mismo proceso que acá arriba. Vamos a tener una manguera donde la punta está más abajo del nivel libre del líquido y empieza a desagotar. Este es otro sifón, con la manguera por dentro, pero funciona del mismo modo. Este mecanismo es el que usa el inodoro para desagotar. ¿Sí? Se llena de golpe el recipiente del inodoro, de cubo, y atrás en la porcelana hay una curva de este tipo que permite el desagote cuando se llena. Les voy a dejar una inquietud. Ven que el caudal entrante es mucho menor al caudal saliente, ¿no? Esto se desagota. ¿Por qué? Porque el caudal saliente de este recipiente es mucho mayor que el entrante por el otro lado. ¿Sí? La distancia acá es menor que allá. O sea, tiene menos velocidad de salida. Bueno, ahí voy a abrir. Queda para pensar. Esperen que... Nos vemos en otra experiencia. Espero que se hayan entendido. Voy a dejar que entre Agustina. Lo que sigue son cuentas. Es un ejercicio en base a esto, ¿sí? Que todavía no hicimos un ejercicio de ese tipo. Por eso me interesa. Lo que pasa es que está en video. Yo lo voy a ir frenando para ir comentando si no se entiende, ¿sí? O para ir más lento. La situación, bueno, ahora vamos a ir mirando esto. La situación es esta, ¿sí? La que está dibujada en esta imagen. Es un recipiente que tiene una manguera por dentro y sale la manguera. Está todo con agua, ¿sí? La manguera y el recipiente. Es decir, yo con la jeringa saqué agua por la manguera. La presión en A es la presión atmosférica. La presión en B es la presión atmosférica. ¿Por qué digo esto? Llamo lugares con presión atmosférica a los lugares que están abiertos a la atmósfera. A y B están abiertos a la atmósfera, ¿sí? La punta de la manguera, la manguera y el recipiente. La presión en A es la presión atmosférica. La presión en B es la presión atmosférica. ¿Por qué digo esto? Llamo lugares con presión atmosférica a los lugares que están abiertos a la atmósfera.
y el extremo del recipiente. Entonces, la velocidad de salida se puede calcular con el teorema de Bernoulli. Ustedes recuerdan que primero usábamos la ecuación de continuidad y después Bernoulli. En este caso, en la ecuación de continuidad, cuando los problemas vengan así, un recipiente muy grande y un desagote chiquito, ya sea un agujero o ya sea una manguera, hay tanta diferencia de superficies entre el recipiente grande y la manguera que vamos a considerar que la velocidad de bajada en el recipiente grande es 0. En este caso, la velocidad de NA la vamos a considerar 0. Es una aproximación, pero vale sobre todo para muchas diferencias de superficie. No sé si alguno de ustedes vació la pelopincho alguna vez, que parece que no baja más, pero en algún momento se termina. Bueno, es como redondear la velocidad de bajada del agua dentro de la pelopincho a 0. ¿Sí? Con ese redondeo funciona Bernoulli bastante bien. Y considerando que las dos presiones son la atmosférica. Ahora van a ver. Vamos a hacer el cálculo entonces de la velocidad de salida por la manguera para el agua al comienzo, cuando están los 25 centímetros todavía. ¿Sí? Si despreciamos la viscosidad del agua, podemos usar el teorema de Bernoulli como está presentado aquí. Dijimos, como la velocidad de bajada en el recipiente grande es poca, la podemos despreciar y considerar 0. Estoy llamando a la superficie libre o cualquier punto de la superficie libre del agua en el recipiente grande y llamando B a la punta de la manguera de salida, 25 centímetros más abajo de A. Se tacha entonces el término de la energía cinética en el punto A. Además, las presiones se cancelan porque la presión en A y la presión en B son la presión atmosférica, porque el recipiente y la manguera están en contacto con la atmósfera. Por lo tanto, nos queda una expresión reducida del teorema de Bernoulli, que es esta, donde vemos que la densidad del líquido está en los 3 lugares. Por lo tanto, al intentar calcular la velocidad en B, vamos a simplificar la densidad, quedando así la expresión más chiquita todavía. Ahora sí viene el despeje, fíjense. ¿Se entiende esto que está medio rápido por lo que veo? ¿Siguen las cuentas? ¿Alguien no? Sí, se entiende bien, o por lo menos yo lo sigo bien. El resto, si alguien no lo entiende, me avisa en el chat o me habla y lo paro. Explicando, después el cuadrado como raíz, después reemplazo por los valores que tuvimos, la gravedad la estoy redondeando a 10 metros sobre segundo cuadrado, y esta altura era una aproximación, 25 centímetros. Bien, esta cuenta es la cuarta parte de 20, que da 5, ¿no? Multiplicar por 0,25 es hallar la cuarta parte, esto da 20. Queda la raíz de 5 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Recuerden que no hay que simplificar el cuadrado de las unidades con la raíz, ¿sí? Acá se distribuye, se hacen las raíces por separado. Bueno, esto aproximadamente da 2,24 metros sobre segundo. La velocidad en la salida de la manguera al comienzo, ¿sí? Cuando todavía había 25 centímetros de distancia entre esta punta y la superficie libre del agua. El caudal se calcula como área por velocidad. La velocidad es la inicial. O sea, pi por radio al cuadrado para el área, porque es un círculo, por la velocidad inicial. Yo dije que el diámetro de la manguera eran 4 milímetros. Esto lo conocía yo. Por lo tanto, el radio son 2 milímetros. Ojo con esto. No se puede multiplicar porque hay distintas unidades de longitud. La verdad es que el número que me parece más cómodo de usar acá queda con la unidad centímetro. Yo pasé los 2 milímetros a centímetros, me dieron 0,2 y los 2,24 metros a centímetros, 224 centímetros. Bien. El caudal inicial de salida por la manguera es 0,28 centímetros cúbicos sobre segundo. Bueno, estas son las cuentas que completan el experimento que hicimos recién. Listo, es eso. A ver. Quiero mostrar algo que quedó acá. ¿Se entendió la idea? ¿Alguna pregunta?
Sí, decime, Lucho. No se cancelan ambas gravedades. No, porque hay una resta. Fíjate. Esto con esto está restándose. Y no está acá. Sobre todo por eso, no está acá de este lado, la gravedad. Se cancela lo que está de los dos lados del igual. ¿Por qué queda una sola G? Porque salió como factor común. Acá me quedó G por IA menos G por IB. Como está en los dos términos, la saqué como factor común. G por la resta de IA menos IB. Si podés volver atrás distribuyendo, ¿no? G por IA. ¿Listo? Genial. A ver, vieron que yo llegué hasta acá con letras, nada más, y después metí los números. Bueno, esta expresión, raíz de 2G por diferencia de alturas, pensando en los puntos A y B así, ¿no? En la superficie libre y en la punta de la manguera, tiene nombre, es como una formulita, ¿sí? Se conoce con teorema de Torricelli. La pueden tener escrita, pero tengan cuidado, esta es una deducción de Bernoulli, digamos, bajo ciertas condiciones. Es decir, para poder usar esta formulita, se tienen que dar las condiciones que fuimos tachando, ¿no? Es decir, que la presión en los puntos A y B sea la misma, por ejemplo, y que la velocidad de bajada sea despreciable, comparada con la de salida. ¿Está bien? Si en un problema llegaran a tener el líquido acá y arriba una tapa con aire que no está a la presión atmosférica, que está por encima o por debajo, esto no se puede usar, el teorema de Torricelli, porque no se podrían tachar las presiones. ¿Está claro? Esto lo pueden ver escrito en cualquier lado, en muchos libros está como teorema de Torricelli, pero ojo con las condiciones bajo las que sirve, ¿sí? O sea, que la presión atmosférica en las dos puntas y que una de las velocidades sea cero, se puede apreciar. Quería comentar eso. ¿Algo más con este video? ¿Está bien? Acá tengo el tachito que usé. El tachito este, que no lo mostré en el video, tiene una manguera y le hice un agujero abajo. ¿Sí? Está si fijan el video mío se ve. Y bueno, lo puedo mostrar. ¿Sí? Tengo miedo por la computadora. ¿Ven ahí? ¿Qué estoy mostrando? Sí. Ahí va, ahí cuando se llena todo el líquido por dentro empieza a desagotar. Y desagota bastante rápido. Ahora leo el chat que no estoy leyendo. Yo la pregunta que hago en el video es cómo esto tiene más caudal que el otro si la diferencia de alturas es menor. Si se supone que tiene menos velocidad. Y sí, tiene menos velocidad, pero tiene como más caudal porque es más ancho el tubo tiene más sección. ¿Sí? Y la velocidad depende de la raíz cuadrada de la altura esa, o sea, no influye tanto esa diferencia de altura. Influye más para el caudal el cambio de sección. A ver, Lucho. Profe, entonces, sí, decime. ¿Cómo quedará la fórmula de ese teorema? Esta es esta que está acá antes de los números. Raíz de 2G por delta H, o por delta I. ¿Sí? Pero asociarlo a este dibujo. ¿Sí? Se ve dónde está IA y dónde está IB. Y que las presiones son iguales. Bueno, creo que estamos terminando. Falta un tema, que es potencia. Hay muy poco sobre potencia en la guía. No se le da mucha bolilla. Pero obviamente sí, en el teorema de Bernoulli vieron que hay una fuerza no conservativa que empuja, digamos, que hace trabajo. Donde hay gasto de energía, hay potencia, porque potencia es energía sobre tiempo, ¿sí?
Y yo antes les comenté, el trabajo se puede calcular como diferencia de presión por volumen. ¿Sí? Yo antes puse P porque en realidad quedó como la fuerza total, ¿no? La presión de un lado, la presión del otro, las resté y puse un delta P. Queda un delta P. Es decir, para mover un líquido necesitas una diferencia de presiones. Bien, esa diferencia de presiones multiplicada por el volumen que moves te da la energía que gastas. Puede suceder que no necesites una diferencia de presiones. A ver, antes que nada, si el tubo está horizontal y no cambia de sección, o sea, una manguera horizontal, Bernoulli se hace todo cero. O sea, tenés la misma velocidad de los dos lados, la misma altura de los dos lados y por lo tanto la misma presión de los dos lados, ¿no? Tenés todo igual en A y en B. Si es sección constante y horizontal. Bueno, es un fluido ideal, ¿sí? Lo que estamos viendo. Por lo tanto, es como un movimiento sin rozamiento por un camino horizontal. Es un MRU. Sumatoria de fuerzas igual a cero y no hay aceleración. ¿Sí? Se puede comparar con la primera ley de Newton. En ese caso, se mantiene la velocidad porque no hay rozamiento, no hay viscosidad y tampoco hay cambio de altura ni tampoco hay cambio de sección. Es el único caso. Después siempre te van a aparecer presiones diferentes en Bernoulli. ¿Sí? O bueno, según los números, pero casi siempre. Entonces, la potencia es trabajo sobre tiempo, como acabo de decir, ¿sí? Como acabo de recordar. Pero entonces te va a quedar diferencia de presión por volumen sobre tiempo, ¿sí? El volumen sobre tiempo era, chachán, perfectamente, el caudal. Está bien. Entonces, esta es una expresión para la potencia, guárdensela también, diferencia de presión por caudal. Si les preguntan cuál es la potencia en juego para subir tantos litros de agua, bueno, diferencia de presión por caudal. ¿Estamos? Con esto vamos terminando. Bueno, esto es mientras el líquido está en movimiento. La aclaración que puse acá abajo es esa, ¿no? No para arrancar. O sea, no es cuando hay aceleración, sino cuando tiene velocidad constante el líquido, cuando ya arrancó. Pero esa, bueno, en general no la consideramos. ¡Chachán! Acá tenemos ejercicios para hacer. Y hoy fue más cortita la clase que otras veces. Bueno. ¿Quedaron algunas cosas pendientes? ¿Alguna duda? La clase de ósmosis está subida. Sí, 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 sí. Sí, está subida. En el Profe, Sí, decime. una Profe, consulta. sí. ¿Cómo lo vemos aparte nosotros o entra la primera clase? Disculpe porque no vi la... Esto no pude ver el calendario hoy. Ósmosis, no tenés una clase como esta para ósmosis. Hay una clase grabada con diapositivas que dio Eduardo Izquierdo, la hizo en su casa con diapositivas explicando como si hubiera alumnos, pero no hay alumnos. ¿Está bien? Está Okay. subida Entonces acá la en voy la a ciudad. mirar en YouTube. Y después pueden hacer preguntas de los ejercicios de ósmosis en las clases de consulta que hay en la semana, los martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Se O entiende? sea que deberíamos, por ejemplo, hoy no, o mañana, ver esta clase y después ver la Sí, es como que se clase de aprietan osmosis, temas. traeríamos el tema. Tenés que meter, en alguna semana tenés que meter los dos temas. Se toman el parcial, osmosis. Sí, sí, sí. Ok, entonces, Y vas a tener que apretar esta semana ya. en esta o en la que viene, donde quieras, meter el tema osmosis o repartirlo en las 2 semanas. Sí, va a haber una semana donde tengas que estudiar 2 temas. No llegamos, ¿sí? Listo. Y lo que se toma, eso lo aclara Eduardo en la grabación, son más bien cosas conceptuales, no tanta complicación de fórmulas. ¿Sí? Están las fórmulas Okay. y las da, pero van a ver que los ejercicios son más bien conceptuales. ¿Sí? No se asusten por los de la guía. Ok. Este, Ok. bueno, vuelvo, ¿no? Ya está Alexander, supongo que ya está.
Bueno, si quieren copiar esto, lo tienen acá. Listo. Bueno, Profe, perdón, una consulta. Buenas tardes. sí, Yo, bueno, hoy me conecté tarde, querría ver la clase, pero la verdad es que estoy en el campus y no encuentro, o sea, no sé dónde están las clases grabadas. no, en el campus no. En el canal de, que se llama, Oh, no. Profe tiene el micrófono apagado. ay, perdón, ahí está. Me fui porque no abrí una pestaña nueva. Quería ponerles el enlace de abrir la pestaña abrí el canal de YouTube y me olvidé abrir una pestaña nueva. Se me desapareció el mío. Ahí está el canal de YouTube, ¿dónde es que te digo? En este canal Ah, está. ¿Sí? genial, genial. Gracias, profe. Gracias, chicos. Bueno, voy dejando de grabar entonces.